Bueno, bienvenidos a una segunda edición de Literal, que el año pasado tuvimos el honor de que fuera inaugurada por Elvira Lindo. Este año es su esposo Antonio Muñoz Molina. Él es mucho más que el esposo de Elvira Lindo, ¿eh? Él es el gran escritor Antonio Muñoz Molina, pero es verdad que quedó ahí como, pues si vas tú, voy yo también. Y entonces aquí lo tenemos este año. Vamos a tener a Javier Sierra y a María Dueñas completando esa terna de grandísimos escritores y amigos que van a hablarnos de muchos temas, no solamente de libros. Y sobre todo el agradecimiento a todos ustedes porque hayan querido una vez más estar con nosotros en esta cita literaria, que lo que pretendemos es acercar la literatura, la cultura a todos ustedes y con la ayuda inestimable y la colaboración de los autores, que son los primeros que no han puesto ningún problema a pesar de la agenda tan comprometida que tienen cada uno de los tres. Además, Antonio Muñoz Molina está ahora en las funciones que le pertoca de promoción de su último libro, No te veré morir, que es una delicia de libro, después hablaremos. Y yo quiero agradecer primero a la presencia de Manuel López, el diputado de Cultura y concejal de Cultura de aquí del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, por todo el apoyo que hace, también a la biblioteca de Alhaurín de la Torre, a M de Mar Cultura como organizadores, pero también a unos sponsors que este año se han querido unir al carro de esta promoción de la cultura que hacemos en Literal. Especialmente NH Málaga, el Hoteles NH Málaga, Seat Cupra Cormosa, Vinos de Madrid, que se estrenan este año y después vamos a poder degustar unos vinos de la denominación de origen Vinos de Madrid. Proteo, un año más, sirviendo libros y favoreciendo de que puedan comprar los libros de nuestros autores, no solamente el último, toda la trayectoria literaria de cada uno de ellos, y que luego el autor firmará. Así que gracias también a la librería Proteo, especialmente al Conservatorio Superior de Danza de Málaga, Ángel Pericet, que está aquí su directora, Lola Moreno, un año más ayudándonos a que tenga este glamour especial con la danza tan importante y que va tan unido a la literatura. Además, Antonio es un amante de la música, del musical y de la danza. También, cómo no, a los tres grupos editoriales, a los dos grupos editoriales que este año nos han facilitado todo tipo de ayuda para que vengan los autores. El Grupo Planeta y, en el caso de Antonio Muñoz Molina, especialmente Ana Portabella y la editorial Seis Barral, que se han brindado desde el primer momento para no solamente no poner ningún obstáculo, sino que además en la página web y en todos sitios mencionar que Alhaurín de la Torre tiene hoy la presencia de Antonio Muñoz Molina. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, representado aquí por Manuel López, que ya estamos en otra segunda edición, Manuel. Lo que nació como un sueño ya es una realidad. Qué frase más manida, ¿verdad? Pero qué bonito, ¿verdad? Tener aquí a un autor de la talla de Antonio Muñoz Molina. Mañana vamos a tener a Javier Sierra y a María Dueñas, pero sobre todo ver la entrega de este público que viene de muchas partes de España, ¿eh? Hay gente que ha venido de Madrid. Juan Castilla, quiero mencionar, un autor que tuvimos aquí también, un escritor magnífico que tuvimos en una charla preciosa y que encantó a todo el mundo y que ha venido expresamente de Granada. Pido un fuerte aplauso para él porque ha venido expresamente de Granada y que es un buen amigo, además. Sergio Cortés, el concejal de Deportes y de Comunicación del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Muchas gracias por estar aquí. Carmen Sánchez, delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Delegada de la Junta de Andalucía. Y delegada de la Junta de Andalucía. Efectivamente, importante. Manuel, arrancamos Literal 2023. Pues muy buenas tardes. La verdad que el año pasado, hicimos, yo diría que fue como un experimento. Y el experimento funcionó realmente. Porque había tres elementos buenísimos, ¿eh? Elvira Lindo, Javier Cerca y Lorenzo Silva. No puede salir mal. Vamos a ver cómo funciona. Sabíamos que iba a funcionar bien. Y digo, vamos a repetir. La segunda edición de Literal, yo creo que esto ya coge carrerilla a partir de ahora. Y estamos muy contentos. Con esto también comenzamos, yo creo que la temporada literaria tan potente que tenemos en Alhaurín de la Torre, en la Biblioteca Pública Municipal. Tengo que agradecer a Rocío, a Rosa, a Isa, que están por aquí hoy, y al resto de personal de la biblioteca, el esfuerzo tan grande que también que hacen durante todo el año y especialmente también para este Literal, junto a Mar, de M de Mar, en esa colaboración estrecha, Ayuntamiento y M de Mar, que es la empresa que gestiona este espacio. Un aplauso para ellos porque se han dejado literalmente la vida esta semana para que vaya todo y con el
con el añadido además de la previsión meteorológica que no acompañaba. Y bueno, el plantel de escritores y escritoras que tuvimos el año pasado, digamos, bueno, cómo hay que mantener el nivel y bien que lo hemos mantenido, ¿no? Con Antonio Muñoz Molina esta tarde, mañana Javier Sierra y mañana también por la tarde tenemos a María Dueñas y terminaremos con un concierto de Javier Ojeda, un concierto así en plan en acústico, un poquito íntimo. Yo creo que vamos a disfrutar también mucho, al igual que ahora también con el Conservatorio Superior de Danza, Ángel Pericet. Le agradezco también a Lola un año más, como ha hecho Moisés. De verdad que muy agradecidos por la colaboración. Y nada, se abre la temporada, la biblioteca va a estar llena de sorpresas de aquí al mes de junio. Esto va como las temporadas futbolísticas más o menos. Pues hasta junio no nos vamos a aburrir, no solamente con las actividades propias de la biblioteca, sino que se celebran allí a través del Museo Andaluz de la Educación, el área de patrimonio, y yo creo que en próximos días vamos a anunciar ya todo el programa, por lo menos de aquí a final de año. Y ya seguiremos informando para los meses venideros del primer semestre del 2024. Y nada, disfrutar de estas jornadas de literatura de calidad, con ese nexo de unión que ya Moisés irá explicando, de literatura y periodismo, con 3 escritores, bueno, 2 escritores y una escritora que la verdad en el género periodístico tienen una gran valía y vamos a disfrutar de estas jornadas que un lujo para Laurín de la Torre y ustedes, pues la verdad que al final os merecéis también que se haga cultura de calidad en todos los rincones de la provincia y es lo que se intenta, hacer esa cultura de calidad y por eso es la apuesta que hacemos desde la platea y desde la Concejalía de Cultura. Muchas gracias, Manuel. Pues qué bien habla, por Dios. Qué maravilla. Pues sí, ese es el objetivo. Hacer cultura de nivel. Vamos a hacer una charla donde os puedo tutear, ¿no? Podéis preguntar a nuestros autores, después habrá la firma, pero sobre todo conoceremos un poquito más en profundidad a un buen amigo, aparte de un excelente escritor como es hoy Antonio Muñoz Molina. Decir que, como tú decías, arranca la temporada literaria aquí en Alaurín de la Torre, arranca también la temporada en la platea con las charlas que habitualmente tenemos. En este caso, el día 30 de septiembre tendremos a Lorenzo Caprile, al maestro de la moda, que va a venir a explicarnos 1000 cosas. O sea que, y después será Nacho Duato, en fin, vendrán todos los protagonistas que ya tenemos previstos para inaugurar la temporada. Hoy nos centramos en la literatura, en la música, en el cine, de lo que nos va a hablar Antonio Muñoz Molina, y en la danza, porque primero vamos a ver una pieza musical, una pieza de danza preciosa que se llama Techos de Cristal, que nos va a interpretar el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga. Lo leo porque no me quiero perder uno de los apuntes importantes, que es el centro único en Andalucía donde se imparten enseñanzas artísticas superiores de danza en 2 especialidades y 4 itinerarios diferentes y complementarios que abarcan coreografía, interpretación, pedagogía y el ámbito de la danza social, educativa y para la salud. Lleva muchísimo tiempo instaurada en España como una de las grandes referentes de la danza y aquí hoy tenemos el honor de que inaugure, antes del honor de tener a Antonio Muñoz Molina, pues con una pieza maravillosa de unos bailarines fantásticos que tenía por aquí anotado el nombre también. Matilde Pérez y Eva de Alba, que son las 2 profesoras, nos van a traer esta pieza dividida en 2 partes que nos va a encantar. Con esto arranca Literal 2023. Muchas gracias a todos por estar aquí. Disfrutaremos de mucha y muy buena cultura aquí en la platea. Así que arrancamos ya, ¿no? Arrancamos. Vamos con la Escuela Superior de Danza.
Bueno, qué maravilla. Qué maravilla, me preguntaba, ¿tienen los nombres? ¿Cómo no vamos a mencionar este pedazo de cuadro de danza que nos han ofrecido Rebeca Carrera, Yaiza Gámez, Lucía García y Mercedes Pedraza? ¿Me equivoco? Son ellas. Un fuerte aplauso bajo la dirección de Matilde Pérez y Eva de Alba y la dirección de Lola Moreno del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga. Gracias por unir literatura y danza de esta manera tan bonita. Y ahora disfrutar. Muchísimas gracias. Todo un lujo. El año que viene contamos con ellos. Ya estarán pensando una nueva propuesta para el año que viene. Ahora, mientras situamos el escenario, mientras cambiamos ahora toda la escenografía, voy a dar paso a nuestro invitado de hoy, que es el que va a abrir este literal. Y que para mí es un honor. Primero porque es un amigo con el que me une... no desde hace mucho tiempo, pero sí de una manera muy intensa, también a través del Viralindo. Antonio Muñoz Molina es uno de los mejores, más grandes referentes de la literatura, no solamente en España, yo creo que en todo el mundo. Y sobre todo es un hombre que bajo esa apariencia de seriedad esconde una persona con un sentido de humor tremendo. Solo así se lleva también con el Viralindo, porque son dos payasos, literalmente, además confesados por los dos. Antonio Muñoz Molina tiene una trayectoria profesional literaria excepcional, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, es académico de la RAE, pero ha ganado también Premio Planeta y, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio Nacional de Literatura en 2 ocasiones, el Premio de la Crítica, el Premio Liber, Premio Jerusalén, el Premio Que Leer, concedido por los lectores. Tiene muchísimos y muy buenos libros. Yo le confesaba que empecé a leer a Antonio Muñoz Molina con Ardor Guerrero, una historia donde refleja cómo pasó la mili y todo lo que significaba el servicio militar de aquella época en un jovencísimo Antonio Muñoz Molina. Desde ese momento, el jinete polaco, después ya llegó toda su plenilunio, toda su literatura, hasta llegar a nuestros días con esta última novela que acaba de publicar, es adicción ya. El que empieza a leer Antonio Muñoz Molina ya no tiene escapatoria. Yo creo que ya estamos a punto de empezar. Hoy nos va a hablar... o vamos a charlar con él de muchas cosas, no solamente de literatura. Es un grandísimo aficionado a la música, al cine. Es un gran cinéfilo, además. Y también vamos a conocer un poquito más la persona, para que todos ustedes no se vayan solamente con la sensación de haber asistido a una presentación de un libro o a una presentación de un autor, sino también a conocer al personaje que muy amablemente ha querido estar aquí en la inauguración de Literal. Así que pido, por favor, Antonio Muñoz Molina que suba, y un fuerte aplauso para uno de los grandes amigos y escritores que hay en nuestro país. Además, le vamos a pedir que se ponga cómodo porque hace muchísimo calor. Así que, Antonio, si quieres sin chaqueta, yo sin chaqueta, ¿verdad? Aquí estamos. Bueno, Antonio, primero, muchísimas gracias. Ven que te vamos a dar un pequeño obsequio. Mar Ortiz, en nombre de M de Mar y de la platea y de la biblioteca, le quiere hacer entrega de este regalo, que es un dibujo hecho por Fernando Corella, un ilustrador de Madrid que rápidamente capta la esencia. Espero que te guste. Muy bonito. Está ahí todo, está ahí el planeta, está su asiento su sillón de la academia y, por supuesto, la última novela, No te veré morir, que acredita. ¿Ves? Ahí estás con rostro serio. Sonríe. Antonio Muñoz Molina ríe. Y efectivamente lo van a comprobar, vamos a reír con él. Así que muchísimas gracias. Antonio, nos sentamos. Sí, vale. Sí, por ahí que se vea, exacto. Pues mira, yo voy a hacer como él, me voy a quitar con vuestro permiso la chaqueta, porque hace mucho calor. Y así nos quitamos de formalismos y estamos, pues como se tiene que estar entre amigos. Antonio, muchísimas gracias primero por estar aquí hoy, por haber querido disfrutar de un día aquí en Málaga. Además, este olivo está puesto en honor a él, ¿no? El olivo que representa su tierra, Úbeda, pues lo hemos puesto. Ha quedado bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Lo habéis trasplantado directamente de Úbeda. Directamente, eso es lo que no podamos hacer aquí. Claro. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Antonio, porque sabemos que el año pasado Elvira te transmitió buenas vibraciones de aquí, de Literal,
Y aquí está Luca, un fuerte aplauso también para Luca, para Juan, que han estado haciendo virguerías para que esté todo a punto. ¿Qué 3 autores? Bueno, que el año pasado Elvira dijo, Antonio, me lo he pasado muy bien allí, hemos comido de maravilla, hemos estado a gusto con Moisés y con Mar y con todos los espectadores, así que este año tienes que venir tú. Te agradezco enormemente, vienes de Granada de presentar tu última novela. Sí, sí. O sea, que estás cansado y, sin embargo, aquí estás con nosotros. Aquí estoy, hombre, pero lo que pasa es que estar cansado aquí es distinto de estar cansado en otro sitio, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, y aquí tienes muchos seguidores muy fieles. Que levanten la mano los que han leído por lo menos un libro de Antonio. Joder. Por lo menos uno, ¿eh? ¿Quién ha leído todo de él? Luego nos da la dirección para enviarles el jamón, ¿eh? Que eso es importante. Bueno, tiene algo muy especial Antonio Muñoz Molina, y es que su literatura, su forma de escribir es muy particular. ¿Cómo se definiría? ¿Cómo te puedo tutear, no? Claro. ¿Cómo te definirías para alguien que quiere iniciarse en la lectura de Antonio Muñoz Molina? Yo lo hice con Ardor Guerrero, pero a lo mejor recomiendas que alguien empiece a leer al autor con otra novela suya. Mira, yo creo que... Buenas tardes, muchas gracias por su acogida, ¿no? Lo primero de todo. Otra cosa que nos ha dicho Moisés es que somos vecinos. También es verdad. Lo mantiene oculto eso. En la calle O'Donnell, es verdad. Es cierto, es cierto. Entonces, mira, a mí me gusta, yo soy escritor de 2 maneras, de ficción y de no ficción. Es decir, a mí me gusta mucho escribir ficción y me gusta mucho escribir no ficción. A veces uno puede pensar que la ficción, que la no ficción, es decir, el periodismo, el ensayo, el reportaje, todo eso es menos literario que la ficción, ¿no? Pero para mí son igual de importantes. Yo empecé publicando en un periódico, empecé escribiendo artículos en un periódico y mi primer libro está hecho de las crónicas que escribí en ese periódico en Granada hace ya 40 años, ¿no? Y luego también, claro, hago novelas. Es decir, a mí me gustan 2 cosas. Una de ellas es observar las cosas que veo, observar la gente, observar el presente, y otra que me gusta hacer es inventar ficciones. Son 2 cosas completamente distintas, pero las 2 son igualmente atractivas para mí. Tú has citado Ardor Guerrero, y Ardor Guerrero es un libro que no es una novela, no es un libro de ficción. ¿Por qué? Porque yo quería contar exactamente lo que había vivido. Hay veces que le pedimos a la literatura que nos cuente historias inventadas y a veces queremos que nos cuente las cosas como son. ¿Y qué es más difícil para Antonio? ¿Escribir algo que ya existe y darle versión novelada o inventarse una historia? Bueno, es que la ficción nunca es pura, ¿sabes? Es decir, la ficción se alimenta, la ficción se alimenta de la realidad. La diferencia es que cuando escribes ficción eres libre, mientras que cuando escribes no ficción no eres libre. Si yo estoy escribiendo, es como un pacto que hay entre el autor y el lector o el libro. Si yo estoy escribiendo un reportaje o una crónica sobre algo que me han pedido que escriba, algo que ha ocurrido, yo tengo la obligación literal de ser absolutamente escrupuloso. No puedo inventar eso, claro. O si yo le digo al lector, como en el caso de este libro de Ardor Guerrero, esto que cuento aquí me ha pasado a mí. Yo he sido testigo de esto. ¿Por qué? Porque era para mí importante hacer una crónica de un momento muy difícil en la historia de España, que es el que cubre ese libro, ¿no? A mí me tocó estar en el ejército entre octubre del año 79 y diciembre del 80. En ese tiempo, y me tocó estar en el País Vasco y en San Sebastián la mayor parte del tiempo. En esa época, el año 1980, fue el año que hubo más atentados terroristas en España. ¿Sabes? Fueron las vísperas del 23 de febrero. Yo me fui del ejército y un mes y medio después, yo todavía formalmente era militar, ¿no? Es decir, que me podían haber convocado. Perfectamente. Entonces, para mí era muy importante ser absolutamente escrupuloso. Yo no tenía que inventar nada. Ahora, hemos hablado de otro libro mío que es El viento de la luna. Bueno, eso es un libro... El viento de la luna es una novela que me enamora, que está inspirada en cosas que yo he vivido en parte, ¿no? Pero ahí tengo la libertad de inventar. Ahí esas cosas que vienen en parte de la realidad, esas cosas yo las organizo
con plena libertad. Ese libro sitúa muy rápido. Por cierto, como vamos a hablar ahora de su última novela, No te veré morir, si me acercáis un ejemplar de su última novela, porque así la mostramos para el que no sabe aún, Proteo, por aquí, uno de los ejemplares de su última novela. Decía, porque para mí, que me lo he leído de un tirón este verano, hacía muchísimo tiempo que lo tenía en casa y lo leí, es El viento de la luna. Es la historia de un niño que en su pueblo Mágina, un pueblo imaginado por Antonio Muñoz Molina, hace una similitud entre la soledad. Gracias, Mar. Muy amable. Hace una similitud entre la soledad de ese niño en ese pueblo rural de la España de 1969 con la soledad de los astronautas que están a punto de hacer historia en el alunizaje. Y de qué manera ese niño, que es Antonio Muñoz Molina, parte piensa en esos sueños y quiere escapar de esa realidad que le ahoga, porque tiene que ayudar en el campo cuando es lo que quiere es leer. Y le decía al protagonista, deja de leer que te vas a volver tonto, tanto mirar la luna. Qué novela tan bonita y a la vez tan dura, porque son unas vivencias duras de una España que por suerte hemos dejado atrás ya. Bueno, era la España de 1969. Es un momento peculiar porque España ya había empezado a cambiar entonces, ¿sabes? Es decir, los años 60, ahora se habla siempre de que eran unos años grises. Los años 60 yo los recuerdo en color, porque eran los años del cine en color, del Technicolor, de las películas, de aquellas películas españolas en las que salía gente moderna y todo esto, ¿no? Y también eran los años de la carrera espacial. Entonces, a mí en la novela lo que me interesaba era el contrapunto entre el mundo cerrado y rural en el que yo vivía, que era en España, en Málaga, por ejemplo, en sitios del litoral, ya había llegado una modernidad a través del turismo, a través del comercio, todo eso. Al interior de la provincia de Jaén no había llegado nada, ¿no? A veces aparecía un turista y nos llamaba la atención porque llevaba pantalón corto. A mí, yo recuerdo una vez que iba con una yegua que tenía mi padre, iba a la huerta, iba con mi sombrero y un turista me hizo una foto. Y entonces años después me extrañó, digo, ¿por qué quiere hacerme una foto? ¿No? Y entonces yo, años después, caí en la cuenta de que yo era exótico, ¿no? Como cuando va la gente a África o a esos sitios y hace fotos de los nativos, ¿no? Pues yo era exótico, ¿no? Entonces ese era el mundo que había, ¿no? Era un mundo en el que había muchas cosas muy oscuras y todo eso, pero también había ya esperanza. Es decir, la sociedad española había cambiado ya mucho. La política no había cambiado, pero la sociedad sí. La gente, era una época en la que en la novela yo cuento las cosas que entonces parecían grandes novedades y que lo eran, y que cambiaban la vida de la gente, ¿no? En la novela recordarás que hay un capítulo que trata de el momento en que en la familia, en la casa de esta familia, entra el agua corriente, ¿no? El momento que era lo más moderno que había llegado. La televisión, tú sabes lo que era para una mujer en esa época, que eran las mujeres las que se ocupaban de eso, tener una cocina de gas, no tener que cocinar en la lumbre, ¿no? Es decir, todos esos cambios, la gente, y aquí habrá quien se acuerde, la gente los vivía con una expectación y con una ilusión tremenda, ¿sabes? El frigorífico. La gente ponía el frigorífico en el salón. ¿No? En muchas casas el frigorífico estaba en el salón y le ponían un pañito encima, ¿no? Porque había que enseñar el frigorífico, ¿no? Entonces, el momento delicioso es cuando la sandía la tenían en el pozo. Claro. Y el abuelo decía, la sandía se estropea en el frigorífico. Donde tiene que estar es en el pozo, en frío, y mira qué friquita está. Claro. Eso era para él la modernidad. Claro que sí. Es decir, que de ahí venimos, ¿no? Entonces lo que ocurre es que gente así de mi generación somos personas que sobre todo si hemos sido de clase trabajadora y del interior, ¿no? Es que hemos vivido en un mundo que parece más antiguo que nuestros recuerdos, ¿no? Uh-huh. Porque es decir, yo recuerdo el verano del 69 perfectamente, todavía había quien segaba con hoz, ¿sabes? Y se cavaba la tierra con una azada en muchos sitios. Y al mismo tiempo estábamos viendo el viaje a la luna, ¿no? Entonces yo quería contar esas dos cosas, ¿no? A través de
de ese niño que tú mencionas, que efectivamente está muy inspirado por mí, pero insisto en la libertad. Yo puedo inventarme lo que quiero, yo puedo inventarme conversaciones, Claro. puedo inventarme que este niño tiene una pasión por la ciencia, tiene una mente precientífica que yo no tenía, ¿sabes? Claro. Entonces, esa es la diferencia, la gran diferencia entre la ficción y la no ficción. En las dos retratan el mundo. A mí lo que me interesa es retratar la vida, es retratar vidas de personas, retratar qué siente la gente en todos los sentimientos que caben en la conciencia humana, ¿no? Y lo hago de dos maneras, unas veces a través de una ficción y otras veces a través de la observación de la realidad literal, ¿no? Esa observación nos lleva a tu último libro, después hablaremos un poquito más de los demás, pero quería centrarme en este No te veré morir, es una historia de amor. Este libro que está escrito con una metodología, bueno, con una sintaxis diferente, porque no hay puntos, pero te lleva toda la historia a través de comas y cada capítulo es diferente. Primero, ¿por qué estructuras de esa manera esta historia de recuerdos, de vivencias, de amor, pero también de ajustes de cuentas personales? Bueno, solo la primera parte está sin puntos, es decir, en la primera parte, que está separada por espacios en blanco y todo eso, la primera parte es como una sola frase, ¿no? Es una sola frase. ¿Por qué? Pues porque no es que eso no se planifica. Yo empecé a escribir y entonces fue saliendo así. Es decir, yo creo que lo que yo quería hacer, digo que lo creo porque mientras estás escribiendo no estás calculando, yo no hago cuentas, yo no me hago el propósito de decir quiero hacer 70 páginas sin puntos o quiero hacer... No, eso va llegando, ¿no? La historia te va... Entonces hay dos cosas ahí. Una era que yo quería contar, es decir, la primera parte del libro es el momento en que un hombre, al cabo de casi 50 años, está a punto de encontrarse con una mujer a la que quiso mucho y a la que no ha vuelto a ver en todo ese tiempo. Entonces ese hombre ha venido de Estados Unidos, donde vive, y va por el barrio de Salamanca, en Madrid. ¿Que es donde vive ella? Que es donde vive ella, y va acercándose a la casa. Entonces yo intentaba transmitir las sensaciones que tiene una persona que está a punto de que le ocurra algo muy importante, ¿no? Esos momentos en la vida en que se acerca el momento de algo y tienes como un pellizco en el estómago y tu cabeza no funciona de manera normal. En tu cabeza se junta el recuerdo del pasado, el momento presente que estás viviendo, el hecho de que acabas de llegar de fuera, el choque con la realidad de la ciudad, es decir... Ni ella ni tú sois iguales, claro, ¿no? Es un momento de mucha aceleración. Entonces yo quería transmitir eso. Y por otra parte también quería que de algún modo se notara el propio proceso torrencial de la escritura de esa primera parte, ¿no? Yo iba escribiendo un poco a ciegas. Al principio vas muy a ciegas, no vas tanteando a ver qué sale, a ver por dónde va a ir. Y la historia tomaba direcciones que yo no preveía, ¿no? Entonces, esa primera parte para mí era fundamental que fuera así. Y luego va cambiando, ¿no? Va cambiando porque otra cosa que a mí me parece muy interesante en las novelas es, igual que en las películas, mira, hablando de cine, en la primera parte intenta ser como un plano secuencia. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Es decir, el espectador no tiene, a no ser que se fije mucho, no tiene por qué pensar que está viendo un plano secuencia, ¿no? Pero lo que tú quieres es transmitir, ¿no? En un plano secuencia, quieres transmitir una continuidad fluida, que parezca natural, aunque no tiene nada de natural. Sí, además, ese plano secuencia en tu libro va a diversas épocas y vuelve al padre, vuelve a la actualidad donde está Entonces, lo fundamental para mí es contar bien una historia que a mí me importe tanto como para escribirla, ¿no? Y entonces a mí esa idea o esa imagen del encuentro al cabo de tanto tiempo entre estas dos personas me parecía muy poderosa, ¿no? Y también el modo en que en el momento presente está todo el pasado, ¿no? Este hombre llega a Madrid y está acordándose de su padre y está acordándose de la vida que tuvo su padre, ¿no? Así que así fue naciendo eso, ¿no? El libro lo tienen que leer, el libro ha salido publicado hace muy poquito, está ahora en todas las librerías y bueno, lo pueden comprar aquí, lo deben comprar aquí porque se lo va a firmar luego.
deben comprarlo y deben leerlo, porque es un goce la historia de estos personajes de Gabriel y Adriana, pero también el de Julio y otros personajes que aparecen, el padre, y sobre todo porque el libro está cargado de sensaciones poéticas. Antes hemos visto una maravillosa exposición de la magnífica danza que nos trae el Conservatorio Superior de Danza. En el libro hay mucha música porque el protagonista, el padre del protagonista, tuvo acceso a los grandes músicos de la época, Sostakovich, Pau Casals. Ahí aparece de nuevo Stravinsky, Mahler. Ahí estuvo de nuevo lo que decía antes Antonio Muñoz Molina, ¿no? Yo me creo el personaje y adapto mis gustos, que son los musicales, en este caso de altísimo nivel, con esa fluidez. Es decir, veíamos en Alpargatas a Pau Casals tocando allí el violonchelo porque el protagonista lo toca. Qué bonito el poder incluir, ¿no?, esos gustos musicales tan excelsos en la novela. Bueno, eso se puede incluir, todo lo puede hacer, ¿no? Pero para mí lo importante es que eso tenga un sentido dentro de la historia, es decir, que haya una relación, digamos, orgánica entre la música y la forma, ¿no? Es como aquí cuando hemos visto la coherencia de una cosa con la otra, ¿no? Entonces, en la novela tiene mucha presencia y mucha importancia la suite para cello de Bach, ¿no? Que recuperó Pau Casals, ¿no? Y grabó por primera vez el año 38, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas esa suite, ¿no?, tú oyes ese fluir del que yo te hablaba antes, ¿no? Ese fluir de un instrumento solo, que es el cello, que es un instrumento muy austero, pero muy expresivo. Es decir, el cello pasa de la ligereza a una especie de gravedad profunda, ¿no? Y esas suites tienen un fluir continuo de un solo instrumento. Y de pronto hay momentos en que paran y a continuación empieza otro movimiento y sigue, ¿no? Entonces yo tenía en la cabeza, mientras escribía, tenía en la cabeza esa idea del fluir de la música, ¿no? Es decir, yo quería que mi relato fluyera así como fluye la música, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir el libro? ¿Fue inmediato? ¿Lo tenías en la cabeza durante la elaboración de los últimos trabajos que eran de ficción? De no ficción, perdón. Bueno, los libros tienen unos periodos de incubación, son casi como las enfermedades, ¿no?, que tienen una parte de incubación de la que no te das cuenta, ¿no? Yo me había enterado de una historia parecida hace ya unos cuantos años, ¿no? En 2016, para ser exacto, ¿no? Alguien me había contado una historia que se parecía mucho a esta en lo básico, ¿no? Entonces yo la historia la tenía en la cabeza y pensaba, de aquí puede salir un cuento o puede salir algo, ¿no? Y entonces un día, al cabo de eso, de 5 años así, estaba haciendo algo, estaba fregando platos, que es una cosa que fregar platos y poner en la vajilla o sacarlo, eso es muy bueno para la inspiración literaria. Bueno, Agatha Christie decía que la mayoría de los asesinatos los hacía mientras fregaba. O sea, se los imaginaba mientras fregaba. Sí, tú haces algo con las manos y eso es muy bueno para la cabeza, ¿no? Y entonces se me ocurrió, dándole mucha vuelta, de pronto se me ocurrió una primera frase, ¿no?, que dice, si estoy aquí contigo, es que estoy soñando, ¿no? Es alguien que tiene esos sueños en los que estamos, esos sueños en los que te parece que estás de verdad en la realidad, que dices, y de pronto te das cuenta de que es un sueño y te despiertas, ¿no? Entonces, este hombre ha soñado muchas veces con esta mujer y el momento en que está con ella, piensa eso. Dice, he pasado 40 y tantos años soñando que me encuentro con ella y siempre me llevo el desengaño de que es un sueño. De que es un sueño. Y siempre me parece que esta vez no puede ser un sueño, ¿no? Entonces, ese comienzo me pareció prometedor, ¿no? Y entonces me puse a tomar un apunte y fue saliendo, ¿sabes? De pronto fue como si sonara un clic o algo, ¿no? Tienes que pensar que la literatura, a diferencia del cine, en la literatura cabe mucho la espontaneidad, ¿no? Si tú no puedes, salvo Fellini, que era capaz de eso, pero tú no puedes improvisar
una película, ¿no? No. Pero la literatura es una cosa de una simplicidad maravillosa, tecnológica. Solo necesita un papel y un lápiz. No necesita otra Tú cosa. escribes con estilográfica, con máquina de escribir, con ordenador, con... Yo escribo a mano los borradores y todo eso, unas veces con lápiz, otras con pluma, con lo que tenga a mano, y luego, claro, escribo con la literatura, los artículos y todo eso los escribo directamente en el ordenador, ¿no? Y entonces, pues así fue saliendo. A mí lo que me gusta de los libros es que parece que se van escribiendo ellos, ¿no? Que me gusta que parezca no que yo voy tirando, sino que la escritura va por delante de mí, ¿no? Y entonces fue una cosa bonita, ¿no? Porque pasé como unas semanas, 6 o 7 semanas, trabajando así a mano. También escribir a mano te da mucha libertad, ¿no? Porque dice, bueno, si no sale, pues no pasa nada, ¿no? No está la formalidad del ordenador que te pone la página como si ya estuviera impresa, ¿no? Estás escribiendo a mano, ¿no? Y puedes escribir en cualquier sitio, ¿no? Y quitar y tirar la hoja. Puedes tirar, hacer lo que quieras, no pasa nada, ¿no? Entonces pasó eso y entonces fue como una especie de rapto, ¿sabes? Entonces me pasé esa semana, además no le dije nada a nadie, ni a mi mujer ni a nadie, porque era una cosa como secreta, ¿no? Era un experimento, yo no sabía si eso iba a alguna parte, ¿no? Entonces terminé y lo guardé. Y no tenía ganas de hacer en ese momento nada más. Terminé. Tenías la necesidad de escribirlo. Tenía necesidad de escribirlo y una vez terminado tenía la necesidad de guardarlo. Y al cabo de 8 meses o así, volví a recuperar los cuadernos y empecé a pasarlo al ordenador a ver si tenía vida aquello. A ver si aquello valía. Me convertí como un poco en mi propio lector, ¿no? Porque yo no me acordaba bien de lo que había escrito, lo había escrito demasiado rápido, ¿no? Y así fue, ya esa segunda fase es completamente distinta de la anterior, ¿no? Claro. La segunda fase es mucho más, es todo lo contrario, porque implica una atención permanente, no te puedes permitir descuidos, ¿no? Es de revisión, de reescritura y es mucho más meticulosa, ¿no? Y así fue saliendo. ¿Y tu primera lectora, después de tú como lector, fue Elvira? ¿Y qué te dijo? Siempre. Pues le gustó. Entonces, porque si no le gusta, no lo hace. No, de verdad. Yo no sabía, te lo digo en serio, es decir, no estoy aquí haciéndome el... No, ¿sabes? Ya, yo te conozco y no. Es decir, yo no sabía si eso tenía valor, porque era una cosa escrita de una manera muy compulsiva y además es una novela de gente muy mayor, uno de ellos que en principio es un señor que se ha dedicado a la finanza y a la filantropía en Estados Unidos, tampoco son cosas que parezcan muy prometedoras, ¿no? Y entonces pues le gustó y entonces ya seguí corrigiendo y todo eso y así fue. ¿Se oye bien oyen todos bien? Sí. Es interesantísimo bien. Lo que está contando. Yo decía, es que si no le gusta Elvira, no se hace. ¿Ha dejado a Antonio Muñoz Molina alguna novela que ha escrito o algún libro y porque no le guste a Elvira no ha continuado, no ha tenido vida? Pues mira, una vez, hace ya bastantes años, yo estaba escribiendo un libro que no era de ficción. Yo estaba escribiendo un libro que era una especie de memoria sobre mi vida en Granada, sobre los comienzos de mi vida en Granada. Cuando fui a Granada, empecé a estudiar la carrera, la época del antifranquismo, todo eso, el principio de escribir, cuando empecé a trabajar en el ayuntamiento, todo eso, ¿no? Y entonces yo había escrito ya bastante, ¿no? Había escrito como 150 páginas, ¿no? Y que eso para un libro ya es mucho. Es mucho. Entonces se lo enseñé porque tenía mis dudas, no sabía. Entonces me dijo una cosa, me dijo, para que este libro sea de verdad el libro que puede ser, al ser un libro de no ficción, tienes que escribir cosas que pueden ser amargas y que pueden herir a personas. Y si escribes eludiendo esas cosas difíciles, no va a ser tan bueno como podía ser. Y dijo, sería preferible quizás que no lo escribiera ahora. Y lo dejé de escribir. Se quedó ahí. ¿Y no lo va a volver a...? Nunca se sabe, ¿no? 8 meses tardó en escribir. Ten en cuenta que cuando escribes no ficción,
hay una diferencia fundamental que no hemos hablado antes, que en la no ficción está hablando de personas reales. Exactamente. Y entonces, si tú estás contando cosas de tu vida, no solo te afecta a ti, ¿sabes? Tiene Está efectos afectando, colaterales. tiene efectos colaterales y puedes dañar a gente. Claro. Es decir, si tienes la suficiente sinceridad para que el libro sea bueno, esa sinceridad tiene un precio. Y ese precio es el daño a otro. Y ese precio hay cosas que son más importantes que la literatura. Entonces yo preferí, con toda la razón, no escribir algo que de un modo u otro acabaría haciendo daño a personas que no se lo merecían. Y cuando dejó de escribir ese, ¿cuál fue el siguiente que sí escribió? Después de ese pasé un tiempo... Sefarad fue Sefarad. lo que escribí después, sí. Antonio Muñoz Molina lo recordarán también, no solamente por su faceta como grandísimo escritor, sino que fue uno de los directores del Instituto Cervantes en Nueva York, además en un momento muy importante histórico. Tú viviste con Elvira, a tu llegada a Estados Unidos, la caída de las Torres Gemelas. Y estabais los dos como articulistas también. ¿Cómo se vive como dos españoles que están allí y además ejercen de periodistas ese momento? ¿Cómo lo recuerdas? En ese momento anterior, yo en Cervantes estuve de 2004 a 2006, pero yo antes ya iba muchas veces a Nueva York y a Estados Unidos. Desde el 90, me parece. Desde el 90 yo empecé a ir en el 90 y empecé a dar clases de manera intermitente en el 93, ¿no? Entonces, en 2001 había pasado una cosa curiosa, y era que Elvira había estado escribiendo el primero de una serie que hizo durante 5 años, que fue muy popular, que era Tinto de Verano. Sí, sí. Que le llamaba Mi Santo. Ponía Mi Santo. Que era una cosa que ¿os acordáis? Era de una fuerza cómica y de una irreverencia, porque además era, en ese momento, una mujer que hacía humorismo sobre, ¿no? Y que además fingía, es decir, claro, todo eso era una comedia, ¿no? Sí, pero recuerdo el tono incluso chulesco, era como muy popular. Era muy muy espontáneo. Un descaro perfectamente calculado. Ella, cada capítulo era como un capítulo de una serie cómica, ¿no? Entonces ella había estado trabajando mucho en eso y yo tenía que dar unas clases en octubre y noviembre allí, ¿no? Y entonces le dije, como estás tan cansada, digo, bueno, pues en vez de irnos a principios de octubre, nos vamos a principios de septiembre con los niños, que entonces eran niños, adolescentes, ¿no? A descansar para que en ese mes de vacaciones pues descansen, ¿no? Y estén los niños allí. Y entonces pues llegamos el 1 de septiembre y el 11 de septiembre, el 10 de septiembre por la tarde, fuimos con ellos a las Torres Gemelas porque les hacía mucha ilusión subir a las Torres Gemelas, ¿sabes? Que era, que haya estado allí, que acuerda que había un mirador en el piso 100 que era extraordinario, ¿no? Entonces llegamos esa tarde pero ya estaban a punto de cerrar, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues ya venimos mañana o pasado, ¿no? Y entonces a la mañana siguiente, pues pasó lo que pasó, ¿no? La sensación que tenías, si tú estabas allí, yo creo que el que estaba afuera, el que lo veía en la televisión y todo eso, se hacía una idea más clara de lo que estaba pasando. Pero muy increíble. Sí, todos pero pensábamos que era una película. Si tú estabas allí, era muy difícil hacerse una idea, al principio, ¿no? Porque nosotros estábamos en la parte, en el West, ¿no? Un poco más arriba de Lincoln Center, y nosotros nos enteramos, yo me enteré porque nos llamó mi hija, que estaba en España, que era muy pequeña, era más pequeña y no había querido ir, ¿no? Porque le daban mucho miedo los aviones a mi hija, ¿no? Tenía en ese momento 11 años. ¿sí? Entonces yo le decía que los aviones son muy seguros, que no pasa nada, ¿no? Y entonces que no se estrellan contra edificios. Y yo le decía que no, que los aviones son muy seguros, que a ellos le daban mucho miedo, ¿no? Y entonces suena el teléfono y lo cojo y es la voz de mi hija, con esa manera que tienen los niños de empezar a hablar sin... Dice, ¿y tú qué decías que los aviones no se caían, no? Y yo le dije, ¿pero de qué me hablas? Porque estaba, ¿sabes? Acababa de despertarme y era eso, ¿no? Entonces la sensación fundamental era la de la incertidumbre, es decir, que de pronto todo lo que dábamos por seguro estaba vulnerable. en el aire, era vulnerable, ¿no?
cuando estábamos allí, en aquella parte, paradójicamente no se veía nada. Es decir, lo único que, porque el viento llevaba el humo, lo llevaba hacia Brooklyn, ¿sabes? Tú ves en la foto, se ve en la Sí. columna de humo que va hacia Brooklyn, ¿no? Hacia el norte no iba el viento. Entonces, lo paradójico es que nosotros íbamos en ese momento con una radio en la oreja por la calle y oíamos que contaban lo que estaba pasando abajo, pero tú ibas por la calle y la vida seguía igual. Es decir, que las tiendas estaban abiertas, la gente estaba allí y tal, ¿no? Y luego Incluso después... explicas que había un hombre que puso una sillita. Sí, pero eso fue después, ¿sabes? Luego ya al día siguiente y todo eso empezamos a intentar bajar, ¿no? Porque además había otra cosa, que era que en ese momento no había nadie del periódico en la ciudad, ¿no? Entonces nos llamaron para que nosotros escribiéramos crónicas sobre lo que estaba pasando, ¿no? Volvemos a la ficción y a la no ficción, ¿no? Entonces nosotros bajábamos cada día más hacia la zona cero, ¿no? Y entonces era... Y claro, llegabas y según bajabas, el aire se iba volviendo opaco, ¿sabes? De un color así como de ópalo, ¿sabes? Un color muy raro, anaranjado, ¿no? Y luego cuando llegaba allí abajo y de pronto por la noche aquello todo estaba apagado, todo estaba oscuro y había una cosa terrible que era el olor, ¿sabes? Cuando tú salías del metro olía a ceniza mojada y olía a podrido. Y era porque los cuerpos apenas se recuperaron cuerpos. Olía a podrido porque eran los cuerpos, como se puede decir, destrozados o pulverizados, la materia orgánica pulverizada. Hecha ceniza. Olía a putrefacción. Era una sensación literalmente apocalíptica. Y cuando viste aquel espacio que el día anterior habíais visitado... No, claro. Entonces tú veías al fondo en Nueva York, mirando hacia el sur, en el Village y todo eso, al fondo de las calles estaban las Torres Gemelas. Y de pronto, al fondo de esas mismas calles, lo que había era una columna gigante de humo. Y camiones, muchos camiones en fila, con los motores en marcha, para ir sacando escombros. Y en la cercanía de los hospitales que había por allí, muchísima gente con fotos en la mano, fotos de personas desaparecidas. Todas las farolas, todas las vallas, todo lleno de fotos pegadas de gente desaparecida. Parecía que iba a haber muchos heridos, pero no hubo ninguno porque todos murieron, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer una crónica de eso? Yo lo que hacía recuerdo que lo que yo sentía que tenía que hacer era contar lo que yo veía, no ponerme a lucubrar. Volvemos a esa parte que tú decías antes de contar, una esponja, ¿no? Y explicar. Contar, ¿no? Es decir, bajar, salir. Entonces de pronto ver lo que era bajar por debajo de la calle 34, por la Quinta Avenida, y ver todo aquello. Por ejemplo, otro recuerdo que tengo es la noche del 11 de septiembre, Elvira y yo bajamos a Times Square, ¿no? Y que eso está siempre, como sabéis, el colmo de... Y entonces la sensación que nosotros, según bajábamos, se veían al fondo las luces de Times Square, ¿no? Y no había nadie. Entonces nosotros estuvimos solos, nosotros dos solos, allí. Como en la película de Amenábar, que no hay nadie en toda la Gran Vía y está Eduardo Noriega. Sí. Igual. Y nosotros y algunos coches de policía, y siempre, una cosa que había siempre era continuamente las sirenas, el sonido de las sirenas, ¿sabes? De noche y de día. Entonces a lo mejor a las 3 de la mañana te despertabas y decías, ¿ha pasado algo? Porque otra cosa, claro, ahora sabemos que a continuación no ocurrió nada. Pero en ese momento, de pronto se quedó un camión atascado en uno de los túneles que conectan Manhattan con... Bueno, estaba en una isla. Claro. Se quedó un camión atascado y corrió el rumor de que el camión estaba cargado de explosivos. Empezó la alarma del Anthrax, porque empezaron a llegar las cartas con Anthrax, ¿no? Entonces tú ibas por allí, por Lincoln Square, que es donde estaba la ABC y todo esto, tú ibas por allí y había gente como vestida como de astronautas, ¿no? Era una época muy...
muy difícil. Sí. Bueno, pero no solamente vivió ese episodio que escuchamos de primera mano, apocalíptico, como él decía, el tiempo que estuvisteis en Nueva York, disfrutaste mucho y te gustó mucho Nueva York por esa parte cultural y sobre todo el jazz, ¿no? La música que tuviste ocasión de ver en los mejores sitios y a los mejores autores, ¿no? Hombre, el jazz y la música clásica es decir, es que en ese aspecto yo sentía que era como si me estuviera dando una educación, ¿sabes? Porque hay cosas en cuestiones de música, en teatro, en arte, ¿no? Entonces poder ir a Carnegie Hall, por ejemplo, a ver a la Filarmónica de Berlín, ¿no? Cosas así, ¿no? O ir a ver a grandes artistas de jazz que en Europa tocan en grandes teatros y de pronto allí están tocando en un sitio pequeño, ¿sabes? En un pub, ¿no? Sí, en un sitio pequeño así y estás tan cerca de ellos, ¿no? Y eso fue una educación que para mí muy importante, ¿no? En la novela El invierno en Lisboa, hablas de esa pasión, de tu otra gran ciudad, que es bueno, Madrid, Nueva York y Lisboa, y de esa pasión por el jazz, una novela maravillosa donde toda la novela respira música. ¿Cómo fue esa experiencia literaria? Además, uno de los mejores libros que él tiene. Yo fíjate que al principio, te lo contaba antes, al principio de los años 80, yo trabajé en Granada, en el Ayuntamiento de Granada, en el negociado de cultura, en una época en que la administración cultural estaba muy en ciernes todavía, no había técnicos ni había nada. De hecho, decías, no era la Concejalía de Cultura, era la de festejos, ¿no? Era una cosa que se llama negociado de cultura, fiestas y varios. Cultura, fiestas y varios. Y varios, y en varios incluía todo. Varios incluía no sé qué certificado, no sé qué. Y entonces también tuve suerte porque empezaron a llegar a organizarse festivales de jazz en España, ¿no? Y a Granada empezaron a ir muy buenos músicos. Yo trabajaba una parte de mi trabajo era en el auditorio Manuel de Falla, ¿no? Y entonces, claro, allí vi de cerca y tuve ocasión de conocer a músicos legendarios, ¿no? Y claro, esas cosas no te das cuenta en el momento en que las vives, ¿no? Pero claro, yo he visto a Miles Davis, he visto a Chet Baker, he visto a Dizzy Gillespie, ¿no? A Dizzy Gillespie, es decir, y eso, claro, te educa. Y luego tenía amigos, siempre he tenido amigos que se han dedicado a la música, ¿no? Que a mí me da mucha envidia. Yo no sé tocar un instrumento ni nada. ¿Cuál te hubiera gustado tocar? ¿El piano? ¿Qué? ¿Te hubiera gustado tocar? Sí, ya he puesto el piano, si se puede pedir, ¿no? Pero te daban envidia, entonces sí, siempre me han dado mucha envidia, ¿no? Y los músicos son gente peculiar, ¿no? Porque los músicos viven en un mundo muy autorreferencial, ¿no? Porque la música es muy abstracta, ¿no? Entonces a mí me gustan mis amigos músicos, además aprendo mucho de ellos, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, para construir una novela, ¿no? De cómo organizar una frase, cómo tiene que fluir. ¿Tiene un tempo musical una novela? Claro, fíjate que la palabra frase designa igual una frase sintáctica y una frase musical. Es una unidad de tiempo, ¿no? Una frase, la unidad fundamental en la literatura, como en el organismo es la célula, en la literatura es la frase, ¿no? Una frase de principio a final, ¿no? Entonces tú tienes que, el lector tiene que sentir que esa frase va de principio a final y está bien organizada. Es decir, que fluye, que no se atasca, que no, ¿sabes? Que respira, ¿no? Entonces las comas y los puntos son pausas para organizar rítmicamente y eso la prueba de si eso está bien o está mal es que resista la lectura en voz alta, ¿no? Ahí es donde estamos. ¿Cómo se nota que es académico de la RAE? Por cierto, ¿cuál es el papel de Antonio Muñoz Molina como académico? ¿Qué aporta un académico? Aquí tuvimos a Manuel Gutiérrez Aragón, ¿os acordáis? Los que pudisteis estar a finales de la temporada pasada y le hacíamos la misma pregunta, pero claro, él venía como cineasta y como escritor ya en segundo lugar, pero en este caso estábamos con un escritor académico de la RAE. ¿Cuál es la función de un académico de la RAE? Aparte de dar lustre, limpia, fija y hay académicos que tienen una
que su tarea es estrictamente filológica, es decir, que son profesores que saben de eso, de lexicografía, de lo que sea. Y luego la academia se supone que tiene que ser la representación no ya de la cultura literaria, sino del idioma, de las facetas del idioma castellano, ¿no? Entonces, por eso en la academia hay científicos, hay cineastas, hay gente del teatro, hay gente de las novelas. Entonces, cada uno, un lingüista, por ejemplo, aporta sus conocimientos lingüísticos. Un latinista aporta sus conocimientos. En la academia también ha habido arabistas durante mucho tiempo y ahora creo que va a haber también. Entonces, esos tienen su especialidad. Los que estamos ahí, los demás, aportamos nuestro campo de experiencia. Es decir, un director de cine pues va a saber más de cuestiones relacionadas con el cine, ¿no? Del lenguaje del cine. ¿Y cómo son las discusiones en una asamblea de académicos cuando uno quiere proponer un...? Bueno, hay dos tipos de reuniones. Hay comisiones específicas que están compuestas por 6 o 7 personas, siempre con la compañía de un lexicógrafo, y luego hay un pleno en el que se discuten muchas cosas, ¿no? Pero tienes que pensar que lo más importante de la academia no son los académicos, sino los lexicógrafos, que son los que llevan el trabajo diario de responder a las dudas, de proponer listas de palabras y todo eso. El papel lo principal de la academia, insisto, no son los académicos. Bebe un poquito de agua, que está cansado. Lleva un tute ahí en Sevilla, ahora Granada, ahora aquí en Laurín hablando de su última novela. Si alguien tiene una pregunta y quiere hacerle alguna consulta a Antonio, que lo haga ahora o calle para siempre. Puede, y por supuesto nos encantaría que pudierais preguntar. Otra de sus grandes pasiones es el cine. Antonio Muñoz Molina es un gran cinéfilo. De hecho, muchas veces nuestras conversaciones acaban derivando en cine, porque es un grandísimo conocedor y yo disfruto mucho escuchándole. Una de sus grandes pasiones es disfrutar en casa o en el cine, pero sobre todo en casa, de poner una película a las 8 de la tarde, un clásico, y volver a visitar ese clásico como si fuera la primera vez. Qué bonito, ¿no? Cuando el cine te ofrece eso. Claro, hombre, ahora tenemos... Fíjate cómo ha cambiado. Cuando yo empecé a ser aficionado al cine, era muy difícil ver películas que no fueran de actualidad. Claro, ¿no? tenías que ir al cine a verla. Entonces, cuando leíamos historias del cine, muchas de las películas sobre las que leíamos no teníamos acceso a ellas. Claro. Eso empezó a cambiar cuando llegó el vídeo. Acuérdate que eso fue una revolución. Bueno, el mundo de los videoclubs, por Dios. El mundo del videoclub, de pronto, eso era algo excepcional. Eso era algo completamente excepcional. Tener el cine en casa. Claro, porque en literatura tú tenías acceso a toda la historia de la literatura. Acceso inmediato. En el cine tenías acceso a las películas de estreno, a algún reestreno o alguna película que ponían en televisión, ¿no? Entonces el cine tenía una parte de memoria y hasta de imaginación muchas veces, ¿no? Y luego cuando llegó el magnetoscopio que ahora nos parece tan tosco, ¿no? Pero fue una cosa revolucionaria, ¿no? Es decir, te permitía de verdad tener una visión más amplia del cine, ¿no? Y eso es una cosa extraordinaria. Yo, un capricho que me permití una vez, me sentía culpable, pero acababa de publicar una novela y ahora me permito el capricho, ¿no? Entonces me compré un sistema de proyección, ¿sabes? Me compré un aparato de estos que se ponen en el techo, una pantalla, claro que sí, de 2 metros por 2 metros y con un sonido de mucha calidad, ¿sabes? Y pensé, digo, bueno, me lo voy a permitir, ¿no? ¿No? Y entonces es como una inmersión, ¿no? En un submarino, ¿no? Es como tener tu cine en casa. Claro, te pones la película y apagas la luz y es que es la maravilla del mundo, ¿no? Que el cine es un ritual. No, claro, Yo recuerdo cuando mi profesor Romà Gubern y José María Caparrós me decían, en los tiempos en que ir al cine era pensar, voy a ir al cine, voy a ver la cartelera, ¿dónde es? Salgo, compro la entrada, guardo cola, me meto, se apagan las luces y veo la película. Todo ese ritual es la magia del cine. Bueno, lo que pasa es que también hay otra magia que es poder ver cualquier película en cualquier momento, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa ahora? Es decir, que no vamos
todo tiene lo suyo, ¿no? Y en este sentido, Filmin, que nosotros somos grandes seguidores de Filmin, te ofrece un catálogo de clásicos y de películas, como tú dices, incluso algunas raras. Rara, Muy ¿qué es? raras, Rara es que sea un cine no comercial, porque nos encanta el cine japonés, por ejemplo. Sí. Y de O el raro, cine- Kurosawa no tiene nada. o el cine, no sé, a mí me gusta mucho, como tú sabes, en la época mexicana de Buñuel, De Buñuel. ¿no? El cine que él hacía en México, hombre, que nada menos que Los Olvidados, Luis Nazarín lo hizo en México, pero otros que tienen otras películas que tiene, que son humorísticas o así, y todas, en El todas Ángel hay Exterminador, por ejemplo. bueno, El Ángel Exterminador, ¿no? En todas las películas de Buñuel hay momentos extraordinarios, por muy comerciales y como hechas rápido que fueran, siempre hay momentos extraordinarios, ¿no? Y tú antes has definido muy bien lo que es un clásico. ¿Qué es una película clásica? ¿Por qué una película clásica perdura en el tiempo y cada vez que la visitamos nos descubre cosas? Eso lo decía, te dije antes que era Juan Ramón Jiménez, no. Es Lorenzo, un señor que se llama Milá, un diseñador catalán. Pero no es Lorenzo. No, No, mi compañero. es su familia. Que no me acuerdo ahora el nombre propio, pero es Milá, que es el autor de la lámpara famosa. Es un diseñador muy famoso, ¿no? Se llama la lámpara Milá. Ah, sí, ¿Sabes? sí, sí. Y entonces, este hombre, que además es un señor ya muy mayor, y es de esos señores que son muy mayores y aprovechan lo mayores que son para decir lo que se les pasa por la cabeza, ¿no? Con un descaro y con una... ¿no? Entonces, este hombre dice una cosa, dice, clásico es lo que no puede ser mejorado. ¿No? Es decir, un vaso, el diseño del vaso, eso no puede ser mejorado. ¿No? Una silla. Ya es clásico. No, las cosas que no pueden ser mejoradas es lo que llamamos un clásico, ¿no? Entonces tú ves, pues no sé, Viridiana, o ves, no sé... Hablábamos antes de, por ejemplo, Ran, ¿no? Claro. De Kurosawa. En fin, tantas, ¿no? Porque tampoco... Es Es que- decir, hay muchas películas extraordinarias que son... Centauros del desierto. Centauro del Desierto, todas estas, ¿no? Muchas películas francesas, italianas. A mí el cine italiano, el cine neorrealista italiano me parece importantísimo. ¿Sabes? Es como una época de gloria, ¿no? De gloria colectiva, ¿no? Si tú ves las películas De primeras Rossellini. de Fellini, a mí Fellini deja de gustarme cuando se pone egocéntrico y autorreferencial, ¿sabes? 8,5, por 8 y ejemplo. medio no me gusta, ni me gusta tampoco. Pero La Estrada sí. No, pero La Estrada sí, La Estrada me apasiona y tantas otras películas que hizo de pequeño presupuesto y todo eso, ¿no? Y tiene una afición al cine de Nosferatu y del mito de Drácula. Nosferatu, ¿por qué? Bueno, porque yo empecé la primera Nosferatu que vi fue la versión que hizo Herzog en los años 70, ¿no? Werner Herzog, que está... Que Klaus Kinski hace de... No es Klaus Kinski, No, otro. Werner Herzog hizo otra, En exactamente. fin. Bueno, no sé, es que es Drácula, no es la historia de Es Drácula, que le puso Nosferatu por razones de derecho de autor. derecho de autor, ¿no? Que mira, y además Nosferatu es un nombre muy bonito, ¿no? Es que la historia esta de Drácula es apasionante, es como un mito moderno, ¿no? Y luego la novela de Drácula, la de Bram Stoker, esa novela es alucinante, ¿sabes? Eso no es mejorable, eso es un clásico. Sí, es una novela que está hecha tiene una forma revolucionaria. Es una novela hecha a base de fragmentos de diarios, de cartas, ¿sabes? Como un rompecabezas, ¿no? Que acaba configurando esa cosa extraordinaria, ¿no? Y de todas las versiones que tú has podido ver de Drácula, ¿con cuál te quedas? ¿Con la original del 31 de James Whale? O yo para mí, la de Francis Ford Coppola del 92 es una obra maestra porque es lo más fiel dentro de lo que es un A mí tipo me de cine. gusta ¿Cuál te gusta? la de Whale. Me gusta la del año 31, eso me encanta, ¿sabes? Me parece. Y luego algunas de las que se hacían en Inglaterra en los años 50, sí. en la Hammer, la claro, productora Hammer, ¿no? La de Christopher Lee. Claro, hombre. Esas las veíamos en los cines de verano. ¿Cómo recuerdas los cines de verano, Antonio Muñoz Molina? Esa sesión doble. ¿Ibas a los cines Yo iba todas las noches. de pueblo? Todas las noches. Al lado de mi casa, en Úbeda había 4 o 5 cines de verano. Y al lado de mi casa había uno que era extraordinario. Entonces yo me iba... Era el lujo que tenía la gente, ¿no? Éramos multitudes. Entonces nos llevábamos la cena muchas veces, ¿no? Y mi madre era muy aficionada al cine.
Entonces, todas las noches nos íbamos, o me iba yo con ella y con mi abuela y con mi tía, y nos íbamos al cine y veíamos lo que hubiera, ¿no? Y yo tengo asociado al cine, ¿sabes a qué? Esta flor, al Don Diego de noche. Porque en aquellos cines de verano, en Úbeda, no sé por qué razón, a la entrada siempre había plantas de Don Diego de noche. Entonces llegar al cine era el paraíso, ¿no? Porque tú llegabas y estaba la perspectiva de ver la película, ¿no? Y además se oía la música en todo el barrio, ¿no? Y ibas entrando con los nervios de la película y te daba el olor de los Don Diegos que se estaban abriendo, ¿no? Entonces yo el otro día estaba por ahí con Elvira en un sitio y estaban estas flores, ¿no? Digo, mira, esto lo huele y es como si estuviera entrando en el cine. En el cine, ese Cinema Paradiso que reflejó también ese cine. Además, recordemos que Elvira ha hecho de la transcripción, lo comentó el año pasado, a cine de una novela de Plenilunio, una de las novelas que yo recomiendo siempre dentro del listado de libros obligados, ¿no?, de Antonio Muñoz Molina, porque es una historia que se sale de toda la... Se sale un poquito, ¿no?, de los márgenes que ha escrito Antonio Muñoz Molina. Esa historia tan particular, tan obsesiva, y que tuvo un buen pase al cine con la película interpretada por Miguel Ángel Solá y Juan Diego Boto, ¿no era? Y Adriana Ozores. Y Adriana Ozores. Esa historia es que se me ocurrió porque en Granada, el año 87, hubo una cosa que fue que una niña apareció asesinada en el bosque de la Alhambra, ¿sabes? Y al poco tiempo, otra niña consiguió escapar, fue también secuestrada, la llevaron al bosque de la Alhambra y se escapó. Era un poco mayor que la otra, tenía más fuerza, ¿sabes? Y se escapó. Entonces, al poco tiempo, esta niña segunda, que era prodigiosa, se acordaba de todo y permitió identificar al asesino, ¿no? Y yo vi, cuando se hizo el juicio, yo vi la foto del asesino, ¿no? Y tenía una cara de bondad absoluta. Era un tío joven de Granada que trabajaba en una frutería, ¿no? Y tú veías su cara, además se puso un traje con corbata y tal, y me impresionó mucho esa cara de bondad, ¿no? No una cara, eso que dicen que la cara es el espejo del alma, pues no, era una cara que parecía un buen muchacho, ¿no? Y eso me impresionó mucho, ¿no? Y entonces conocí al juez que hizo el caso, conocí al abogado defensor, conocí al forense, o sea, me metí mucho tuve todas las actas del juicio y todo eso, y a raíz de eso escribí esa novela. A mí es una de las que más me gusta, no sé si estarán de acuerdo.